Buenos días. La economía de la zona euro experimentó un crecimiento de 0,6% en el segundo trimestre de este año 2017, una décima por encima de la expansión registrada en el primer trimestre de este año, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado, 2016, el crecimiento del Producto Interno Bruto de la eurozona fue del 2,2%, según la segunda estimación del dato publicado por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue de 0,6% frente al 0,5% del trimestre anterior, mientras que el crecimiento interanual alcanzó el 2,3%. De este modo, el crecimiento de la eurozona entre abril y junio iguala el ritmo de expansión registrado por la economía estadounidense de 0,6%, aunque queda por debajo del 1% experimentado por Japón. Entre los países de la Unión Europea, cuyos datos están disponibles, la mayor expansión del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre correspondió a la República Checa, con un 2,3% por delante de Suecia, 1,7% y Rumanía, 1,6%, mientras que la peor evolución del PIB se observó en Finlandia con menos 0,5%, Portugal 0,2% y Reino Unido 0,3%. Alemania, por su parte, el motor económico de la eurozona y de la Unión Europea, creció un 0,6% en este segundo trimestre del 2017 respecto al primer trimestre, cuando la economía europea creció 0,7%, según datos publicados por la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. En comparación con el mismo trimestre de 2016, la economía alemana creció un 0,8%, frente al 3,2% del primer trimestre, aunque al corregir el efecto del calendario, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue del 2,1%, una décima por encima del dato del primer trimestre. La Oficina de Estadísticas Germana destacó que esta evolución de la economía se logró en un contexto de fuerte creación de empleos, con un total de 44,2 millones de ocupados, una cifra que representa un incremento de 664.000 empleados o un incremento de 1,5% en un año. España, con una expansión de 0,9% en el segundo trimestre, volvió a situarse entre las economías de mayor crecimiento de la zona euro, solo por detrás de Países Bajos, 1,5%, y Letonia, 1,3%, y al mismo nivel que Chipre y Austria. Mientras tanto, la tercera economía más grande del mundo, Japón, se expandió por sexto trimestre consecutivo, su mayor crecimiento en más de 2 años. El Producto Interior Bruto creció a una tasa anualizada de 4% en el segundo trimestre del año, gracias al consumo privado y el gasto de capital, según los datos del gobierno difundidos el pasado lunes. Las cifras superaron las expectativas de un crecimiento de 2,5% y muestran un crecimiento de un 1% comparado con el trimestre anterior, cuando el Producto Interno Bruto creció 0,4% respecto al periodo anterior. Así, Japón está gozando de su sexta expansión consecutiva, una tendencia que el país no experimentaba desde hace 11 años. Según las cifras presentadas, la inversión de capital de las empresas, otro componente importante para el PIB japonés y un factor clave en la estrategia económica del gobierno del primer ministro Shinzo Abe para estimular la recuperación, se incrementó un 2,4%. La inversión pública también se incrementó un 5,1% comparada con la del primer trimestre del 2017. La tercera economía del mundo se había estado fortaleciendo gracias al incremento de las exportaciones, incluidos los teléfonos inteligentes y los chips de memorias.
Las inversiones vinculadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también impulsaron la economía en meses recientes. La fuerte demanda doméstica ayudó a compensar por la caída de las exportaciones durante el segundo trimestre del año. Para muchos analistas económicos, como Andrew Walker, analista económico de la BBC, estos resultados pudieran considerarse hasta cierto punto un triunfo para la economía. Claramente el crecimiento en el gasto del consumidor y la inversión empresarial son bienvenidas. Sin embargo, estos analistas sostienen, y en particular Andrew Walker, a pesar de que 6 trimestres consecutivos de crecimiento son la mejor ejecución de Japón en más de una década, no es tan extraordinario si se le compara con otras economías desarrolladas. El plan de Shinzo Abe no está finalizado, por supuesto. Con una inflación de 0,4%, la economía todavía está muy por debajo de la meta de 2% fijada por el Banco Central japonés. Y también está el desafío demográfico, el rápido crecimiento de la población de más edad y la reducción de la fuerza laboral. Existen planes de reforma en la agenda económica de Shinzo Abe con la intención de alentar a más gente a entrar al mercado laboral. Esto es algo que Japón necesita para funcionar. Las cifras recientes podrían ser una ayuda para el primer ministro, quien prometió reactivar el crecimiento y el gasto con sus reformas. Japón ha estado batallando contra la deflación o la caída de los precios y un lento crecimiento después de la burbuja en los mercados de valores y bienes raíces a principios de 1990. El llamado programa de la Economía, una mezcla de reducción monetaria, gasto público y reformas estructurales, fue diseñado para reanimar el auge económico e incrementar los precios al consumo. Y es que la caída en los precios puede desalentar el gasto del consumidor, y esto es muy importante, quien se siente desalentado de comprar con la esperanza de que los precios se reduzcan más. Esto, por supuesto, perjudica a las empresas, ya que puede evitar que éstas incrementen la producción, contraten nuevo personal o incrementen los salarios. Y esta es una de las características que hemos estado viendo, y es que en todo este periodo posterior a la gran recesión, los precios han estado muy bajos. Y este razonamiento lo que dice es que se constituye en un factor de barrera al incremento de producción de las empresas, al incremento del empleo, al incremento de los salarios. Es lo que hemos visto en los Estados Unidos, es lo que hemos visto en la Unión Europea, en la Eurozona, en Japón y en otras economías desarrolladas. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que ese periodo de lento crecimiento ha comenzado a dar lugar a un crecimiento todavía no sustantivo, pero a un crecimiento, y esto es algo alentador. Por supuesto está el tema de los apoyos de los bancos centrales a través de su política monetaria expansiva, y este es el tema, si se desmontan o no se desmontan. Ya comentaremos la puesta en circulación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y toda la atención que tiene Mario Draghi en torno al Banco Central Europeo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.